Hoy conocerán la cara oculta, oscura y mágica de la apertura de los Juegos Olímpicos. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Como es lógico, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos atrajo los ojos del mundo y no dejó a nadie indiferente. Desde su asombrosa y ambiciosa performance que abarcó toda la ciudad, hasta su lado B, oculto y siniestro, que hoy nos toca analizar. Pero antes de eso, los que me conocen saben que no me gusta el término conspiranoico. Acá no cuento historias por el simple hecho de que suenen fantásticas. Mi canal no se trata de eso. Acá utilizamos el pensamiento crítico siempre con una mirada imparcial, dándole prioridad al contexto y escuchando la versión oficial, intentando que al final sean ustedes los que formen su propia opinión. Y por eso, y como ya hice con el análisis de la apertura del túnel de San Gotardo, utilizaré este video como base donde se encuentran las casi 6 horas de transmisión de la apertura, del que tienen el link en la pantalla, y también voy a dejarlo en mi Twitter. Y en cada cuadro donde nos detengamos voy a dejarles en pantalla el minuto exacto donde pueden consultarlo, para que vean que no saco nada de contexto. Y justamente hablando de contexto, quiero sentar las bases, reflexionando un poco sobre lo que son los Juegos Olímpicos. Un evento que a través del deporte, según sus propios valores, intenta fomentar el compañerismo, la amistad, el respeto, la competitividad y superación. Y tiene su origen en la cultura y mitología griega, naciendo por el año 800 a.C. en Olimpia, a las puertas de uno de los templos más importantes dedicados a Zeus. Por lo que es lógico que a lo largo de esta ceremonia tengamos varias referencias a los mitos griegos, así como a la historia de su anfitriona, París, y Francia en general, cuna, a través de su revolución, de la sociedad de derecho actual. En una historia que fue escrita con sangre, algo que los franceses no pretenden disimular, siendo además París reconocida como la ciudad del amor, la moda y la gastronomía en general. Entendiendo eso, comencemos. La ceremonia arranca casi a la hora de video, cuando el humorista Jamel Debbouze se presenta con la antorcha en un Stade de France completamente vacío, ya que por primera vez la ceremonia no se centra en el estadio, sino que abarca toda la ciudad, siendo salvado por Zinedine Zidane, quien comienza el recorrido hacia el río Sena, hasta que queda varado en un subterráneo que queda sin luz, pasándole la posta a unos jóvenes que lo perseguían. Y es acá, casi al comienzo, donde ya se empiezan a ver cosas raras. Simbólicamente, la antorcha olímpica representa la iluminación, el conocimiento. Es el fuego que Prometeo le robó a los dioses para entregárselo a los humanos. Un fuego que guía a los jóvenes a través de las catacumbas de París, una necrópolis formada por los restos de más de 6 millones de personas que fueron dejados desde el siglo XVIII tras varias epidemias, siendo el cementerio más grande de Europa, que si bien es un lugar turístico y parte de la historia francesa, por lo que en cierto punto es lógico que lo muestren, no deja de ser la representación de un viaje al inframundo. Lo que queda claro con la llegada de este barquero espectral, guiado por la música del fantasma de la ópera, quien los invita a subirse a su bote en un viaje a través del río Sena, y luego será el portador de la llama olímpica, una referencia mitológica al barquero del inframundo, Caronte, quien, a cambio de una ofrenda, de un pago, permite que las almas de los difuntos crucen el río Aqueronte para ser juzgadas, hoy representado como el río Sena. Un barquero que no solo se lleva a los niños como símbolo de inocencia, sino también a la luz que guía al mundo, la antorcha olímpica, perdiéndolos en la oscuridad, sino que luego será ese barquero quien guíe a todas las delegaciones de los países participantes a través del río Sena, como si guiase al mundo al juicio del inframundo. Tras la introducción, llegamos al primer capítulo de esta historia, Zaira, o en español, Todo estará bien, una canción emblemática de la Revolución Francesa,
donde se pedía terminar con la nobleza y la iglesia, y por eso así era representada en los dibujos de la época. Y llegamos al baile cancán, y hago una pausa acá para destacar algo que no sabía, y en este contexto me resultó curioso. ¿Saben cuál es el nombre de esta canción que está sonando? Y espero que YouTube me la deje poner. Orfeo aux enfers, o en español, Orfeo en el infierno. Interesante, ¿verdad? Primero una referencia a Caronte, y ahora a Orfeo y su viaje al inframundo. ¿Conocen el mito de Orfeo? El mito de uno de los músicos más prodigiosos de la antigüedad, a quien incluso los dioses adoraban escuchar, quien viajó al inframundo para pedirle al dios Hades que reviva a su amada Eurídice, ofreciéndole a cambio ser su músico personal. Básicamente, y en términos modernos, claro, un pacto con el diablo a cambio de un alma. Curioso, ¿no? Y llegamos a uno de los puntos fuertes. María Antonieta decapitada, cantando el Haz se irá, acompañada por todo un coro de decapitados, en un palacio que fue hogar de reyes hasta la Revolución, donde se transformó en una cárcel para condenados, y por eso la lluvia de sangre. ¿Y qué puedo decir? Me parece grotesco e innecesario, pero ¿quién soy yo para cuestionar el arte, no? Tras la interpretación de la ópera Carmen, esta fue otra imagen que me causó impresión. Si bien estos actores luego harán un acto circense, ¿no les resulta extraño verlos así, colgados? ¿No parece algo más, sobre todo al hablar de las ejecuciones de la época del terror en la Revolución? Da que pensar, ¿no? Y llegamos a la escena de la biblioteca, donde nos presentan una historia de amor muda, donde los personajes se comunican a través de los libros, entre los que me llamó la atención el diablo en el cuerpo, otra referencia más al ser del inframundo. Y llámeme anticuado, conservador, viejo choto, y que mis comentarios atrasan, pero ¿era necesario mostrar esta relación multitudinaria en la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Qué tiene que ver esto con el deporte? Creo que hay algo de inauguración en tu agenda. Y avanzamos bastante hasta llegar al reloj d'Orsay, donde este personaje, aquel barquero espectral y sin rostro, opera una máquina del tiempo que lo lleva a través de la historia del cine y los hermanos Lumière, donde pasamos por las historias de Julio Verne, como El viaje a la luna de 1902 y El Principito, hasta toparnos con una estatua de la libertad completamente magullada, en ruinas. ¿Qué quieren decirnos con esto? ¿Se acerca una catástrofe? ¿Un desastre mundial? Escalofriante, ¿verdad? Y llegamos a otra de las partes más extrañas de la ceremonia. Esta supuesta recreación de la última cena, entre alternativos, queer, drag queens. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué hace una menor en medio de esta escena? Sobre todo cuando los actores empiezan a, digamos, bailar, casi recreando una orgía, y donde uno de ellos, el hombre de negro a su lado, intencionalmente muestra parte de su masculinidad. Una imagen grotesca, desagradable y que no hay argumento progre que me lo pueda explicar. Mientras tanto, de fondo suena la canción Ça balance pas mal à Paris. Las cosas están mal en París. Y sí, créanme que lo están. Les recomendaría el video de la isla de Epstein, pero me lo borraron. Y no podía faltar, claro, el triángulo invertido y el suelo ajedrezado masónico, que más allá de ser el símbolo por excelencia de las conspiraciones, el triángulo, la pirámide y el ojo representan al ojo de Dios, el ojo de la providencia, y no necesariamente es un símbolo negativo ni tampoco positivo. Como digo, siempre depende de la intención que se le dé, pero esta imagen del triángulo invertido en este contexto tiene un significado simbólico muy profundo y escalofriante. Si la pirámide y el ojo representan a Dios y sus tres principios en todas las culturas, creación, mantención y destrucción, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o mente, cuerpo y alma, los principios positivos, el triángulo invertido representa todo lo contrario.
Y si la pirámide representa a Dios, la pirámide invertida, ¿a quién creen que represente? Pero también el triángulo alzado es símbolo masculino, por lo que el triángulo invertido es la copa, el vientre materno, es la gestación. La pregunta sería, ¿quién está por nacer? ¿O quién está por llegar? ¿A quién están invocando? Eso se responde más adelante. Y qué curioso que de fondo escuchemos The Final Countdown de Europe, la cuenta regresiva final de Europa. Volvemos a la última cena, o quizá no. En mi Twitter les adelanté que esta escena no parodiaba la última cena, sino una pintura del holandés Jan van Billaert, Le Festin des Deus, o el banquete de los dioses. Y les adelanté también que era algo sumamente oscuro y peor que burlarse de la última cena. En palabras de su director, este personaje azul y bizarro representa al dios Baco, el Dioniso griego, el dios del vino, los placeres y las fiestas. Y el resto de personajes, tal como en la pintura, son el resto de dioses olímpicos. Por eso, la corona de rayos en la cabeza de la dama de azul, quien no representa a Jesús, sino a Apolo, el dios sol, aunque bastante tiene que ver el uno con el otro, el sol invicto y eso, pero ese es tema de otro video. En palabras del director, es una fiesta pagana en honor al origen griego de los Juegos Olímpicos. Y al respecto acá hay 3 problemas. El primero, y pese a la defensa progre de que esta no era una sátira de Última Cena, lamento informarles que sí. La Última Cena de Da Vinci data de 1498, mientras que la pintura de Jan van Billaert de 1635, más de 100 años después. Y como leen, fue inspirada en la Última Cena, por lo que sí, es una sátira pagana a la Última Cena. Y esta es la sátira de la sátira, incluyendo LGBTQ+. El segundo problema es que en la pintura aparece un fauno, un sátiro, una criatura que, como su nombre indica, representa a los deseos carnales desaforados, siendo el dios Pan la representación original del macho cabrío. Y si les suena de algo el nombre Pan, claro, es el origen de Peter Pan, aquel ser espectral que se llevaba a los niños a una isla de fantasía, parecido a Epstein. Y sí, les debo un video de Peter Pan y pronto lo van a tener, se viene un mes bastante interesante. Peter Pan, el macho cabrío, presente en una fiesta a cargo del dios de los excesos a la que asiste una menor. Grotesco. Y este personaje azul, el dios Baco, es representado por el cantante Philippe Catherine, quien canta uno de sus temas más conocidos, Nu o Desnudo, donde nos habla de lo maravilloso que sería un mundo donde todos vivamos desnudos. Todo muy normal por acá. Pero hay un problema aún mayor. A Dioniso se lo presenta como el banquete principal de la Última Cena. ¿No les recuerda a algo todo esto? Quizás este video les refresque la memoria. Y llegamos a uno de los últimos capítulos de la ceremonia, Oscurité, Oscuridad, donde en aquella barca donde vimos el triángulo y el ajedrezado en el suelo, tras varias catástrofes naturales que se proyectan en el piso, los bailarines caen fulminados en un mar de sangre. Nuevamente, otra alerta de una posible catástrofe. Y finalmente, aparece el controvertido jinete blanco que cabalga sobre el río. Según la explicación oficial, representa el espíritu de Sequana, la diosa hija del mencionado Baco, que sería la representación del río Sena, una diosa que cuentan curaba a la gente, pero que, según su mito, nada tiene que ver con caballos. A quien sí me recuerda es al primer jinete del que se habla en el Apocalipsis, el caballo que trae al anticristo, y por eso emula a Jesús caminando sobre el agua, quien luego entregará como ofrenda la bandera olímpica. Y quizás ya me estoy sugestionando, pero ¿no se ve como si estuviese entregando un sudario? Me recuerda bastante a aquel momento en la inauguración del túnel de San Gotardo, donde una bruja presentaba un cordero blanco como una ofrenda ritual. ¿Estaré exagerando? Como cierre,
nos muestran el estrado principal en una ceremonia que se realiza alrededor de este llamativo becerro dorado, similar a aquel que adoraba el pueblo de Israel cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿no? El diabólico dios toro Baal, del que hablamos en este video. Acá vamos a poner claro sobre oscuro. En realidad, este toro dorado junto a un perro son Toro y Gamo, una de las estatuas de los jardines del Trocadero, que representa la tauromaquia. Ahora sí es interesante el papel preponderante que le dieron, ¿no? Como si quisieran que ese toro dorado sea el centro de la ceremonia. Y llegamos al final, cuando los atletas encienden el pebetero, que curiosamente es un globo aerostático que permanecerá flotando en el cielo de París durante toda la competición. Un globo que toma un curioso tono dorado, como si fuese un sol, el culto al sol nuevamente, pero un sol que brilla de noche, el sol negro, el sol oscuro, y el ojo que todo lo ve, que observa desde el cielo, en la cima de aquella pirámide. Ahora, la pregunta final sería, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué mostrar esos símbolos y semejante ceremonia oscura a los ojos del mundo? Más allá de la cuestión esotérica de si este es un ritual donde se invocan fuerzas oscuras, que la mayoría estaríamos de acuerdo, existe una razón más tangible e incuestionable, la de normalizar y asimilar. Normalizar lo que alguna vez estuvo mal, lo que alguna vez fue inmoral y mal visto, transformándolo desde el subconsciente, implantando ideas en lo que será la nueva normalidad, guiando al mundo como en la metáfora del barquero del comienzo, que roba la luz del mundo, guiándonos hacia la oscuridad. Como siempre, la última palabra es de ustedes. ¿Qué les pareció la ceremonia? ¿Una obra de arte o un oscuro ritual satánico? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.